Hola, ¿qué tal a todos? Soy Alejandro Chacón Saavedra de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Continuando con esta serie de conferencias, el día de hoy nos corresponde hablar sobre factores de riesgo psicosocial en el sector educativo. Y el tema central será el estrés y la sobrecarga de trabajo en docentes y su impacto en la salud mental. ¿Qué es el estrés laboral? El estrés laboral es una consecuencia de distintas situaciones que se producen en nuestro día a día del trabajo y de distintos factores que afectan la salud mental y física. Hablamos de estrés laboral cuando se produce una discrepancia entre la demanda laboral y los recursos del trabajador para hacerlas frente. El problema consiste en que nuestro cuerpo tiene unos recursos limitados, ocasionando al trabajador un estado de agotamiento tanto físico como mental. Esto supone una seria amenaza para la salud y el bienestar del trabajador, afectando a sus relaciones familiares y emocionales. Entre las múltiples causas que producen este estrés laboral, vamos a ver una lista con las más habituales y que tienen que ver de forma más directa con este problema. ¿Cuáles son las causas del estrés laboral? Por ejemplo, las expectativas económicas, o sea, un salario insuficiente. Las actividades de gran responsabilidad. Las funciones contradictorias del trabajador. La presión por parte de los directivos, conocido como el acoso laboral. Motivaciones deficientes. La ausencia de incentivos, los conflictos entre los compañeros de trabajo, o sea, en el ambiente laboral, cargas excesivas de trabajo, la exposición a riesgos físicos constantes, jornadas de trabajo excesivas, ritmo de trabajo acelerado, la preocupación por el despido, la falta de posibilidades para conciliar la vida laboral con la personal, el factor tiempo. En muchas ocasiones se da el caso de que las tareas necesitan ser ejecutadas en tiempo récord. A veces porque no organizamos bien y se nos echa el tiempo encima, y otras veces porque son tareas urgentes o inmediatas que hay que tener a nuestros jefes lo antes posible. La autoexigencia es tratar de tener todo ya, es algo que en ocasiones más que nuestros responsables o jefes lo exigimos nosotros mismos. No nos damos cuenta que nuestro nivel de autoexigencia, si es elevado, puede suponer una carga mayor a la que ya existe en las tareas del día a día. Las relaciones laborales con el equipo de trabajo. Cuando se producen tensiones o fricciones y trabajamos junto a personas que consideramos no están siendo éticas en su manera de actuar, se produce una sensación de desamparo, agobio, desaliento. También ocurre cuando percibimos cierto acoso laboral. El estrés laboral, en este caso, se presenta como un factor añadido. ¿Cuáles son esos efectos sobre el trabajo, el estrés laboral? 1. El bajo nivel de productividad. 2. El absentismo no justificado o por enfermedad. Las relaciones laborales casi nulas. La dificultad de concentración y memorización.
y la desorganización laboral. Otro de los síntomas de estrés laboral en el trabajador es el denominado burnout. El estrés relacionado con el trabajo es un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. El estrés laboral es un problema cada vez más frecuente en el contexto educativo, especialmente entre los profesores de preescolar y primaria. La sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y el ritmo acelerado del día a día pueden generar niveles de estrés elevados en estos profesionales, lo que a su vez puede repercutir en su bienestar físico y emocional, así como en su desempeño laboral. En los últimos años se ha observado un aumento en el número de estudios que abordan la intervención del estrés en profesores de preescolar según los estudios que se han realizado, donde se habla de una influencia positiva en el desempeño de los docentes, señalando la autoeficacia como una forma de reducir el síntoma de estrés. Las investigaciones indican que los docentes se enfrentan a una multitud de factores estresantes en el entorno escolar. Los factores que pueden causar este estrés en el trabajo incluyen la sobrecarga de trabajo, la falta de control, la ambigüedad en el rol, los conflictos interpersonales y una cultura organizacional negativa. Estos factores no son exhaustivos y pueden interactuar entre sí para aumentar el nivel de estrés en el trabajo. Por lo tanto, es importante que las organizaciones presten atención a estos factores y tomen medidas para abordarlos y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Las fases del estrés laboral. Las fases del estrés laboral sirven para identificar los distintos estadios que se suceden hasta los episodios negativos que tiene el estrés en el trabajador. Es importante detectarlos porque así se puede trabajar con ellos de distinta manera para intentar que la evolución no repercuta de forma negativa en el docente. Hay que tener en cuenta que cada fase no tiene una duración determinada, puesto que depende de la resistencia al estrés que tenga la propia persona. Las fases del estrés laboral son 3. La primera fase es la de alarma. Es la reacción natural del organismo frente a una causa estresante. El individuo se prepara para hacer frente a algo que considera hostil y que es externo. La liberación del cortisol o adrenalina es lo que le provoca que se tenga un mayor ritmo cardíaco, la respiración es más acelerada y algo de ansiedad. Esta fase suele durar de forma general poco tiempo. La segunda fase es la llamada de resistencia. Cuando la situación amenazante se prolonga en el tiempo, nuestro cuerpo genera cierta resistencia activa frente al estrés para no caer en síntomas de agotamiento. Es la sensación de normalizar la situación o de controlarla, pero el trabajado consume más recursos que al principio. La resistencia al estrés es lo que determina la duración de esta etapa. Si los factores que causan el estrés al trabajador se siguen prolongando en el tiempo, damos paso a la siguiente fase. La tercera y última fase es el agotamiento. Aquí es donde el denominado burnout hace acto de presencia. Se da un agotamiento fisiológico del trabajador. Afecta tanto a la mente como al físico, puesto que el organismo no puede sentir
uno puede seguir respondiendo a esa amenaza externa y las agresiones de su entorno. Si se prolonga mucho tiempo, puede tener consecuencias para la salud. Aquí comienzan los descensos de rendimiento debido a esta debilidad emocional y física. Bueno, ahora hablaremos de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes de tipo psicosomático se hallan la fatiga crónica, el dolor de cabeza, la alteración del sueño, baja de peso, gastritis y dolor muscular. Se señalan entre las manifestaciones conductuales el ausentismo laboral, el abuso de sustancias como el café, el alcohol, el tabaco, los psicofármacos. También tenemos aumentos de conductas violentas, relaciones humanas superficiales y comportamiento de alto riesgo. Entre las alteraciones emocionales tenemos el aburrimiento y la actitud cínica, distanciamiento afectivo, impaciencia e irritabilidad, sentimiento de omnipotencia, dificultad para la concentración, depresión y o ansiedad y conflictos con el grupo familiar. Desde la psicología, el estrés laboral ha tenido muchas definiciones y entre ellas la más utilizada son el estrés como estímulo, respuestas y transacción. Lo importante de estas definiciones es poder sentar bases para definir de qué forma se mide el estrés laboral. Es importante mencionar las implicaciones del estrés laboral. A nivel personal, el síndrome de Burnout genera insomnio, deterioro cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, problemas de sueño, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas con los ciclos menstruales o incluso daños a nivel cerebral, depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración. Y a nivel psicosocial produce un deterioro en las relaciones interpersonales, ya que es común que las personas que lo padecen se distancien de otras y es posible que tengan otros problemas conductuales de alto riesgo, como adicciones a los juegos de azar, comportamientos que exponen su salud y conductas orientadas al suicidio, entre otros. Hablaremos del burnout. El burnout o síndrome del trabajador quemado es un concepto que hace referencia cuando el estrés laboral se cronifica causando agotamiento físico y mental en el trabajador. Los primeros estudios del burnout en profesores aseguran que la fuente principal del estrés fueron las conductas de sus alumnos, las condiciones de trabajo como el aula de clase, condiciones de trabajo que no son satisfactorias y el tiempo escaso disponible. Esos factores redujeron el desempeño de los docentes. Los estudios reportan que suelen ser los profesores de sexo masculino quienes presentan mayores niveles de estrés, aunque también se ha reportado que son las profesoras las más afectadas, ya que las mujeres suelen asumir también las funciones del hogar y esta situación de doble rol es generadora de estrés. Continuamos con lo que es la intervención laboral. La intervención, como lo manifiesta el diccionario de la APA, es la aplicación de técnicas de un profesional en psicología con la intención de asistir a una persona que tenga algún malestar en su círculo laboral y poder ayudar a mejorar las relaciones de trabajo. También se ha hablado de que el mindfulness puede promover la regulación emocional y reducir el estrés en los profesores.
El mindfulness se define como la meditación, como el proceso a través del cual la persona observa y se hace consciente de lo que está sucediendo a cada instante en su cuerpo y en su mente, aceptando las experiencias que se van presentando tal y como estas son. Mindfulness trata de traducir el término Pali de Sati y hacer traducir al castellano sería atención a la conciencia plena o pura, un estado de la mente humano de estar concentrado, atento a la experiencia presente con aceptación y sin juzgar. El mindfulness en el occidente se ha incrementado en programas clínicos para el mejoramiento de la salud y la psicología con diferentes trastornos mentales, como el estrés, la depresión, la ansiedad. Al pasar el tiempo, esa práctica en la clínica se ha hecho más presente para tratar el dolor y mejorar la calidad de vida. Se aborda de modo psicoeducativa, con la intención de reducir el malestar psicológico y se centra en la capacidad de parar consciente antes de actuar para tener conciencia de comportamientos más eficaces y adaptados en el instante. Se realiza por medio de técnicas de meditación y por un tiempo de 8 semanas, realizando meditaciones diarias de 45 minutos. Se realiza por medio de 2 técnicas, la autorregulación atencional y la actitud frente a lo experimentado. El primero es tener la capacidad de mantener la atención por medio de la respiración sostenida y el segundo se practica de modo informal, llevando la atención al presente por medio de actividades diarias. Podemos entonces concluir que las intervenciones con mindfulness son efectivas para abordar el estrés laboral en los profesores de preescolar y primario. Las terapias de tercera generación, como la aceptación y compromiso, son métodos eficaces de intervención, además de fomentar la regulación emocional. Recuerden que no podemos olvidar que el estrés laboral, además de afectar la salud mental, tiene unas consecuencias negativas en el desempeño laboral. De manera que los profesores presentan afectaciones cognitivas como no tener la capacidad de concentrarse, la toma de decisiones y la resolución de problemas. El estrés también puede afectar las relaciones interpersonales con los colegas de trabajo, estudiantes, padres y miembros que hacen parte de la comunidad educativa. Es importante abordar el estrés laboral en profesores de preescolar y primaria, no solo por sus repercusiones en la salud mental y emocional, sino también por su impacto en estas áreas, ya que esto puede tener efectos a largo plazo tanto en los profesores como en el entorno educativo en general. La intervención basada en mindfulness no solo mejora el bienestar y la salud emocional, sino que también mejora capacidades afectadas por el estrés, como lo son la concentración, la atención, la resiliencia, las relaciones sociales y el bienestar general. La formación de un programa enfocado en el bienestar psicosocial del profesor es una gran ayuda que se genera alrededor de todos los estresores que vivencia en su día a día. La constante prevención puede hacer que los lugares de trabajo sean menos amenazantes y técnicas enfocadas en el cuidado personal de las emociones ayudan a darle un matiz diferente al trabajo. Aún así, a la luz de la teoría, falta escribir un poco más acerca de los resultados de intervenciones que se realicen en los contextos organizacionales. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y los espero en nuestra próxima conferencia,
del acoso escolar y sus efectos en la salud mental de los estudiantes. Muchas gracias y que estén muy bien.